Vamos a iniciar nuestra cuarta sesión correspondiente al módulo número 1 de introducción y preguntas transversales. Y vamos a iniciar nuestra sesión. Hoy tenemos el agrado de contar con Adriana Peralta Sánchez. Es una psicóloga especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Una persona que trabaja dentro de la institución de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos de Colombia. Y le damos la más grata bienvenida, la más cordial bienvenida, porque ella nos va a ayudar hoy a reflexionar sobre un tema muy importante que tiene mucho impacto en este estudio que estamos haciendo de prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Adriana nos va a ayudar a reflexionar acerca de las consecuencias del COVID en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Tiene una experiencia muy grande trabajando con los religiosos terciarios capuchinos. Él lideriza equipos de trabajo en diferentes instituciones dedicadas a la atención de la niñez y la adolescencia. Ella está especializada en generar estrategias para la salud y seguridad en el trabajo. De igual manera, el manejo a nivel administrativo y pedagógico de diferentes instituciones. Yo estoy seguro que con la experiencia de Adriana Peralta, hoy en día vamos a reflexionar juntos acerca de esta pandemia que prácticamente tiene un año afectando nuestras vidas. Y nosotros, como actores sociales, ¿qué podemos hacer para seguir previniendo y luchando en contra de esa violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes en nuestros países, en nuestros continentes? Pues sin más, Adriana, bienvenida y estamos atentos a tu presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Ya tenemos audio, ¿verdad? Qué pena con ustedes. Tuve acá un problema con el sonido, pero ya. Bueno, gracias Diego por tu presentación. Me presento para todos. Mi nombre es Adriana Peralta, soy psicóloga. Como lo decía Diego, es muy grato para mí estar en este espacio de aprendizaje, de construcción, de ver nuevas acciones que se presentan pues en el mundo. Es muy importante el tema que vamos a ver hoy, al igual que los temas que hemos podido ver en el transcurso de este módulo. Y nos va a enseñar y nos va a invitar a ver y a reflexionar frente a lo que hoy en día estamos viviendo y por lo que hace un año pues hemos tenido que afrontar. Y es todo lo que tiene que ver con todas esas implicaciones a nivel de salud mental, a nivel de salud emocional que nos ha traído pues esta pandemia. Entonces, el módulo y la temática que hoy vamos a ver y vamos a analizar un poco son esas consecuencias que nos ha traído el COVID-19 a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino a las vidas de los niños, niñas y adolescentes que nosotros atendemos en nuestras diferentes instituciones. Entonces, vamos hoy a hacer un gran abordaje, un análisis de cuál ha sido o cómo ha sido ese impacto a nivel de salud mental, como les acaba de decir. Pero ese impacto que podemos y que vamos a ver hoy, no solamente lo vamos a ver hoy a nivel psicológico, sino también vamos a darnos cuenta, y como todos sabemos, este impacto también ha tenido una gran incidencia a nivel familiar y a nivel comunitario. Para dar inicio a este conversatorio, vamos a ver un video. Este video nos va a lograr remitir esta violencia que se está presentando, y que no solamente se está presentando a raíz del COVID, sino que las violencias se venían presentando antes del COVID, y cómo ahora
después del COVID y aún con la pandemia o con la contingencia, vemos que se han afianzado mucho más las violencias. Entonces, vamos a ver el video. Andrés, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Los hechos ocurrieron el pasado lunes festivo aquí en la ciudad de Medellín y de acuerdo con la información entregada por las autoridades y algunos testigos, el niño sería víctima de explotación. El pequeño, en este caso, fue agredido por quien sería su tío, de acuerdo con la información entregada por las autoridades. Al parecer, lo que ocurrió fue que el pequeño no cumplió con una cuota de venta de dulces, algo que no debería pasar, y en ese momento, el que dicen las autoridades sería su tío, lo agrede. Este video de 10 segundos muestra una desgarradora escena de violencia infantil. Lo voy a denunciar. Listo, entonces, como veíamos en el video, no sé si lo lograron ver, listo. Entonces, como nosotros veíamos en el video, ahí vemos una de las tantas violencias que se están potencializando y que se están generando pues a raíz del COVID. Veíamos como independientemente el confinamiento que en algunos países está dando, no en todos los países, no en todos los lugares está dando el confinamiento o se dio el confinamiento estricto, vemos como en uno de los países, independientemente la situación actual, logramos ver cómo a raíz de ello los chicos también o los niños están generando algún tipo de violencia. Y como vemos ahí, una de sus violencias que se ven afectadas y algo que pues está transgrediendo es esa violencia a que por no haber cumplido una cuota alimentaria o por no haber cumplido con un trabajo que se le había pues desarrollado, pues no logra cumplirlo y pues genera una agresión o una agresión física. Entonces vemos también cómo a partir de este video, y no solamente es uno de los pocos ejemplos que yo quería mostrarles, que yo quería visualizarles para que ustedes lograran identificar una de las tantas situaciones que se están presentando pues a nivel mundial y que nosotros también debemos de identificar. Como les decía al iniciar esta presentación, vamos a lograr identificar cuáles son esos parámetros que están afectando a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel sociocultural, esta situación de la pandemia. Vemos que a nivel psicológico en nuestros niños, niñas, adolescentes ha despertado unas diferentes situaciones, dificultades que se han desarrollado, que si bien, como les decía, si bien estas situaciones se veían y se vivenciaban antes de la pandemia, hoy en día podemos evidenciar que se siguen potencializando y que esto nos genera pues una gran preocupación porque dependiendo del hecho de la pandemia, podemos y estamos desarrollando una serie de trastornos que pueden afectarnos al desarrollo psicosocial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, a nivel psicológico, podemos ver cómo también se ha generado un gran porcentaje en la depresión. Vemos cómo hay chicos que por el hecho de estar en sus casas, hay chicos que no, niños, niñas, adolescentes que no pueden salir a su entorno social porque hay países que generaron un confinamiento. Entonces, esto hace que ellos, al no poder compartir con otras personas, al compartir, de hecho, también con sus familias, un 100% genera pues en ellos una depresión al no poder estar en socializar con otros compañeros. Sin embargo, vemos, y hay otro contraste, que en otros países no se vivió el confinamiento, sino al contrario, ellos seguían saliendo a sus medios, igual con el miedo de la pandemia, con el miedo de infectarme, pero pues que ellos también lograban identificarse y no lograban entender un poco pues la situación. Desprendiendo a eso también podemos ver cómo a nivel de ansiedad ellos también presentan estos rasgos de ansiedad en donde se puede verificar un poco más potencializado el consumo de sustancias psicoactivas, un poco más potencializado el consumo de alcohol, un poco más potencializado comportamientos y problemas asociados con la comida. Entonces vemos como también estos rasgos de la ansiedad han generado en los niños, niñas, adolescentes trastornos o el inicio de diferentes trastornos que puedan afectar a ese nivel de salud.
a nivel psíquico y a nivel emocional y físico. También vemos cómo también los chicos, los niños, niñas y adolescentes generan estrés, y ese estrés al no saber qué va a pasar, ¿sí? Porque si bien sabemos, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación en donde nos ha tocado cambiar mucho chip, donde nos ha tocado entrar en medios tecnológicos, en donde nos ha tocado renunciar a muchas cosas y aprender otras cosas. Entonces, el hecho de enfrentarme con nuevas experiencias y enfrentarme con un no saber qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi proyecto de vida, qué va a pasar con mi relación con mis familias y con mis compañeros o pares, genera una serie de situaciones y genera mucho estrés por no poder contener o por no poder saber qué va a pasar con mi vida. También podemos identificar en nuestros niñas y adolescentes problemas comportamentales. Estos problemas comportamentales a qué hacen referencia. Entonces vamos a ver niños, como les decía, chicos con dificultades de aprendizaje. Si bien antes de la pandemia lográbamos identificar estos problemas de aprendizaje, ahorita al no poder acceder de forma presencial a una aula académica o a nivel escolar a aprender, podemos identificar que van a salir otros problemas más de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no vamos a poder tener, veníamos acostumbrados a tener a la profesora, al docente en nuestra aula de clase. Ahorita tenemos que entrar e ingresar a diferentes tecnologías. Y si bien cuando podemos contar con las tecnologías, hay lugares en donde no podemos contar con las tecnologías, y eso va a generar en los chicos, en los niños, niñas y adolescentes, dificultades en la adaptación. Entonces ahí vemos cómo también vamos a tener esos problemas de comportamiento, estos problemas donde los papás tienen que estar todo el día con los hijos y desafortunadamente el hecho de estar trabajando, el hecho de estar en otras actividades y el ponernos este confinamiento a compartir con nuestros hijos o con sus hijos, se les dificulta un poco a las familias lograr entender el cómo voy a llegar al chico, el cómo voy a llegar y el cómo voy a atenderlo, el cómo voy a hablarle. Entonces esto genera que el chico logre tener dificultades en la forma en cómo está interactuando también. Como les decía anteriormente, también estos problemas académicos, entonces el hecho de no poder acceder a esta educación formal a la que veníamos acostumbrados o a la que los niños, niñas, adolescentes venían acostumbrados y tener que interrumpir, porque en muchos lugares la educación se tuvo que interrumpir, en muchos países se pudo tener dar continuidad a esta educación. Sin embargo, en otros países se tuvo que limitar. Entonces, por eso hace y genera que los chicos generen un poco de dificultad por no poder acceder a estos entornos académicos. También tenemos, y es el síndrome postraumático. Entonces, si bien nosotros ya sabemos que hay una situación, si bien los niños, niñas, adolescentes logran percibir un poco la situación, y acá nos vamos a meter un poco con sus rangos de edades, no es lo mismo un chico en edad preescolar a un chico en edad adolescente, y lograr identificar qué está pensando, qué está pasando en esta sociedad. ¿Sí? ¿Por qué me toca hoy ir al colegio? ¿Por qué me toca hoy quedarme en la casa? ¿Por qué me toca hoy salir a trabajar? ¿Por qué me toca hoy ver a mis papás en discusiones? Entonces, todas estas situaciones nuevas para ellos generan un síndrome que puede evidenciarse, si no bien en este momento, pero sí cuando empecemos a entrar a nuestra vida cotidiana, porque pues igual la situación en algún momento tiende a desaparecer, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas también tenemos que mirar a nivel psicológico cómo este estrés o este síndrome postraumático va a generar en ellos, y por eso en este momento es tan importante trabajar con ellos frente a estas situaciones. También vemos que a nivel psicológico pues se genera la desesperanza de no saber hacia dónde voy, la desesperanza de ¿será que en algún momento esto va a cambiar? La desesperanza de poder ver un camino,
una luz al final del túnel. Entonces esto ha generado en ellos también esa desesperanza, ha generado ira, rabia, resentimiento, temores. También hemos podido lograr identificar un embarazo temprano, porque el hecho de no poder construir o el hecho de no poder estar en un espacio en donde nosotros, pues ellos venían desarrollándose y venían desenvolviéndose hoy en día por la pandemia, por temas de pandemia, pudieron ellos generar estas situaciones. Vamos a hablar ahora a nivel familiar. A nivel familiar también tuvimos muchos cambios, como es del saber de todos. Pudimos ver cambios en las dinámicas, o sea, esos cambios de dinámicos en donde papá y mamá salían a trabajar o en donde papá y mamá, papá estaba en un lugar, mamá estaba en otro lugar, y el hecho de la pandemia hizo que nosotros, papá y mamá, de pronto se quedara en casa, papá y mamá no tuvieran un trabajo, papá y mamá se generaran una serie también de agresiones y también la desesperación y también la preocupación de no poder garantizar sus derechos fundamentales a los niños y a la familia. Entonces eso hace que la dinámica cambie. Entonces, como veíamos en el primer video, cómo los chicos a partir de la pandemia también tienen que seguir trabajando, y es una de las situaciones que nosotros hemos venido evidenciando, y es cómo los chicos, niños, niñas y adolescentes logran tener prácticas de menor trabajador. Y veíamos en la diapositiva anterior cómo también vemos el embarazo a temprana edad. Entonces, eso también nos hace llevar a un cambio en la dinámica familiar que genera diferentes situaciones. Combinación de roles. Entonces, vemos cómo ya en algunos momentos mamá se tiene que, si generalmente mamá era la que se quedaba en el hogar respondiendo por sus necesidades cotidianas, vemos cómo de pronto el papá deja de tener esa responsabilidad y logra estar en medio del hogar. ¿Por qué? Porque, como les decía, el confinamiento hizo que tuviéramos que estar todos en el mismo lugar. Entonces, si bien vemos como también los hijos tienen que asumir roles de papás o tienen que asumir roles que no les corresponden, pues por la también algo y un gran porcentaje en esta pandemia ha dejado divorcios. ¿Por qué? Porque ha dejado esos divorcios, porque no estábamos, o la sociedad no estaba acostumbrada a convivir el tiempo con su familia. Entonces esto destapó o esto generó diferentes situaciones a nivel intrafamiliar en donde no se lograran resolver de forma adecuada diferentes situaciones que se presentan a nivel de la familia. Entonces, eso genera que la falta de comunicación, entonces ahora nos toca estar en la familia, ahora nos toca estar en un mismo lugar, pero no veníamos acostumbrados a tener una comunicación, no estábamos acostumbrados a estar 100% con la pareja, con mi familia, entonces eso genera una serie de dificultad a nivel familiar, una serie de problemáticas que nos conllevan o que conllevan a presentar estas situaciones. Vemos diferentes, por el confinamiento, diferentes violencias, y estas violencias generan que se potencialicen la violencia, valga la redundancia, o las agresiones con las familias, con los niños, entre pares, entre la pareja, del papá al niño. Entonces eso hace que el Estado tome medidas, y es que los papás no se vuelven garantes en sus derechos. Entonces hace que se pierda una custodia, hace que los chicos tengan que estar protegidos por el Estado. ¿Por qué? Porque en este momento los progenitores o los papás no pueden hacerse cargo de la garantía de los derechos. Como lo decía anteriormente, viene esa violencia intrafamiliar, esa angustia por no saber qué hacer, esa angustia por no reconocer qué podemos hacer en medio de esta situación. Y
unido a todos los factores que les acabo de nombrar, unido a los factores psicológicos, y generan en ellos y en cada persona, si bien estos factores psicológicos no solamente inciden en los niños, niñas y adolescentes, también estos factores psicológicos inciden en los padres de familia, inciden en todos los miembros del hogar y hace que se potencialicen y hacen que se fortalezcan y hace que se agudicen más esta violencia a nivel intrafamiliar. Desafortunadamente, el COVID también trajo mucha, no el COVID, sino la situación que nos conlleva a ese aislamiento, nos convoca a una violencia física y verbal. Entonces, es ahí en donde a nivel intrafamiliar logramos ver cómo por no haber tenido esa comunicación, por no haber tenido de pronto esas habilidades en la familia, logra que se potencialice aún más esa violencia física o verbal. De igual manera, hay muchas incidencias a nivel social y comunitario. Logramos ver a nivel social comunitario una desigualdad. Es una desigualdad que definitivamente y no podemos llegar a cuestionar la normatividad, pero es una desigualdad en donde se ha visto inmersa gran población, ¿sí? En donde si no tenemos un acceso a la educación, si no tenemos un acceso a la salud, si no tenemos un acceso a diferentes derechos fundamentales, pues eso va a generar una desigualdad y eso va a generar que haya y entre una angustia a nivel social y comunitario. Desafortunadamente ha habido un incremento de la pobreza, porque había un incremento en la pobreza, porque desafortunadamente el hecho del confinamiento, desafortunadamente el hecho de lograr romper con diferentes empresas, diferentes roles, hace que eso que nosotros o que la sociedad venía acostumbrada a trabajar, venía acostumbrado a desenvolverse, haya incrementado y ese incremento en que haya dejado de tener diferentes fuentes de empleo. Como lo veíamos en el primer video, hay un alto aumento en menor trabajador. Entonces, claro, como los padres de familia pues no han logrado tener una vinculación a nivel laboral, ocupacional, pues eso hace que algunos niños, niñas y adolescentes digan, voy a ayudar a mi familia, voy a trabajar, voy a también a potencializar. De algunos lo hacen porque en realidad ven la necesidad, pero hay algunos que lo hacen obligados porque desafortunadamente el hecho de la situación actual genera una serie de situaciones que ameritan pues tener que también garantizar algunos derechos fundamentales. También vemos algo, y esto es algo que es muy preocupante, es en la dificultad en la atención médica, ¿sí? Porque desafortunadamente ahora digamos que la gran mayoría de porcentaje, la atención va dirigida hacia atención con pacientes COVID-19. Pero también, no solamente nosotros ahorita tenemos diferentes situaciones que ameritan una atención médica. Entonces el hecho, si bien hay países en donde la atención médica es un poco compleja llegar, pues ahora sumémosle que la atención está dirigida pues al COVID, no está mal, pero sí ha hecho que digamos que la atención disminuya y que la atención frente a diferentes situaciones de salud pues no logren tener el mayor auge y la mayor atención. Entonces eso también ha sido a nivel de social comunitario una de las grandes dificultades que hemos logrado identificar y que también ha afectado en gran medida pues a la situación de los niños, niñas y adolescentes. Como les decía anteriormente, entonces toda esta incidencia a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social y comunitario, ha generado una afectación muy grande en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces vemos cómo no les podemos garantizar
la educación a un 100%, no les podemos garantizar la salud, no les podemos garantizar una salud mental adecuada, porque de una u otra manera esta situación del COVID o del confinamiento es algo nuevo para todos, pero que sí nos enseña y nos invita a replantearnos, nos enseña y nos invita a generar diferentes alternativas, que si bien nosotros pudimos ahorita identificar cuáles son esas incidencias y cuáles son esos factores que nos van a nosotros a dificultar o hacer un poco más difícil la adaptación, pero también nos va a enseñar y nos muestra, porque no solamente vamos a hablar desde lo que nos afectó, sino más adelante vamos a poder ver, listo, esto fue lo que nos afectó, pero ¿qué vamos a poder hacer para pasar este momento y lograr generar alternativas que nos inviten a que estas situaciones o a que de pronto estos trastornos que se vayan a generar, cómo podamos hacer para poder disminuir el riesgo? Vamos a visualizar otro video. Cuando empezó lo de la cuarentena, que ya no podían salir, él estaba yendo a trabajar, iba 3 veces a la semana, nada más. Y pues ya los golpes eran más constantes. Yo nada más me tenía, por decir, permiso de salir a comprar mi comida. El golpe físico no era seguido, pero ya como que ya era cada 8 días o cada 15. En los últimos, se puede decir, 3 meses. Días después de iniciada la cuarentena, Alejandra y Adriana huyeron de sus parejas. Escaparon con sus respectivas hijas, pues la violencia física y psicológica en su contra arreció con el confinamiento y ponía en riesgo sus vidas. Estoy muy deprimida. Días antes me había golpeado. Yo me salí sin pensar las cosas y esa fue mi reacción. Él ya había intentado intento de homicidio conmigo. Entonces dije, no, ya la libré una vez y si no me voy, ya no la voy a librar. Alejandra encontró resguardo en la Asociación Espacio Mujeres, integrante de la Red Nacional de Refugios. Cuando inició la cuarentena, lanzaron la campaña Aislamiento sin Violencia para orientar a mujeres sobre qué hacer ante las agresiones. Después de las 2 semanas, las llamadas eran diferentes. Las mujeres que ya estaban viviendo la situación de violencia, me está agrediendo, no sé qué hacer. Los servicios no se han detenido. Quizás sí están en capacidades disminuidas. A la 4ª semana, según la red, las llamadas de auxilio ya habían aumentado en 60% respecto al mismo periodo del 2019. En los últimos días, detectan que las víctimas, por la presencia constante de los agresores, ya no llaman. Ellas o sus hijos envían mensajes a través de las redes sociales. Yo, por causa de los golpes, yo no podía salir a la calle, no podía hablar con mi familia. Antes de la pandemia, algunos refugios de la red registraban unas 3 solicitudes de ingreso al mes. Ahora son hasta 3 a la semana. Hemos tenido que hacer 3 rescates de forma inmediata de mujeres que nos llaman. Las violencias machistas y los feminicidios no están en cuarentena. Yo tuve que esperar a que casi me matara para que decidiera irme. Yo sé que hay mucha gente que nos puede ayudar. Entonces lográbamos evidenciar en el video un pequeño resumen de lo que les estaba hablando anteriormente, ¿sí? Entonces es como, si bien no podemos decir que la pandemia generó violencias, pero sí podemos decir que se agudizaron las situaciones, ¿sí? Veíamos como esta señora o esta mamá que decide irse con sus hijos y cambiar esta dinámica, decía, bueno, antes me pegaba cada 15 días, ahora es cada 8 días, ¿sí? Entonces, como también a nivel intrafamiliar se ha venido aceptando, identificando y volviéndose como suyo estas problemáticas. Y es ahí en donde nosotros pues debemos trabajar, debemos de mirar, porque pues tampoco la idea es que se logre como volver normalizar estos escenarios, se logre identificar que ya esto lo normalizamos, que ya la agresión es algo que puede pasar en cualquier momento, que no pasa nada, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes logren identificar cómo esta violencia se agudiza
en estos momentos de pandemia y cómo también las personas han logrado ser también en medio de todo, de reconocer y de decir, bueno, voy a hacer un alto en el camino, voy a mirar a ver si voy a seguir continuando en esta cadena de maltrato o qué voy a hacer, qué voy a brindar a mi familia, qué voy a brindar a mi entorno, qué voy a brindar a mi hijo, qué me voy a brindar a mí como persona. Entonces este video también nos habla un poco del resumen de lo que yo les estaba pues comentando al iniciar pues esta presentación. Como les comentaba anteriormente, los niños, niñas y adolescentes pues han podido tener algunas satisfacciones en sus necesidades, pues a nivel no tan, se les ha brindado o se les ha garantizado sus necesidades de forma no tan responsable como ellos tendrían que tenerlo. ¿Sí? Acá se ha disminuido mucho la atención en la salud, se ha disminuido la atención en la vivienda, se ha disminuido el estudio, la alimentación. La pandemia también ha generado muchas emociones como el miedo, sentimientos de angustia, sentimientos de aislarse de sus entornos, ha generado pensamientos de incertidumbre, no se sabe qué va a pasar con mi presente, no se sabe qué va a pasar con mi futuro. Ha generado dificultades porque no solamente es el hecho de estar en mi casa, pero sino también el hecho de entrar en una nueva tecnología, es de decir, tengo que entrar en esta tecnología virtual, en esta tecnología en donde para los niños, niñas y adolescentes también ha sido difícil, porque si bien no todos logran tener un acceso a los medios virtuales, entonces ese comportamiento, ese acceso a los medios virtuales también les ha dificultado. También el acceso a las nuevas leyes, a las nuevas leyes que ha sacado pues, los diferentes países, eso también ha dificultado ese acceso. ¿Por qué? Porque no lo han logrado identificar. Entonces, a medida que va pasando las diferentes situaciones de la pandemia, del confinamiento o de todo lo que ha generado esta pandemia, también ha generado ese desconocimiento a nivel de esas justicias. Los equipos también hemos tenido y ha disminuido un poco la atención, si bien hemos contado con que se ha fortalecido la atención a nivel de equipos psicosociales, también esto ha ayudado que, bueno, si bien vemos que hemos tenido una serie de dificultades, también hemos logrado que los gobiernos, que algunos hayan pensado en estas situaciones y hayan dicho, bueno, vamos a detenernos a brindar y a fortalecer un poco más la intervención interdisciplinaria. Entonces eso también ha favorecido a que los niños, niñas y adolescentes, estando dentro de sus entornos, puedan lograr tener esa atención psicosocial en donde ellos logren también poder visualizarse y también puedan disminuir un poco ese impacto de confinamiento. Acá voy a hacer un poco un paralelo de cómo ha estado o qué tasa o qué ha generado en África profunda y América Latina que hemos podido identificar, ¿sí? Entonces hemos podido identificar que en África ha aumentado la tasa del desempleo. Entonces las familias no han logrado identificar, no han logrado estar vincularse a nivel laboral. Se ha identificado en África violencias intrafamiliares, también se ha identificado que ha aumentado en una gran medida el menor trabajador, ha aumentado en gran medida el cambio de roles intrafamiliares. Acá en África también se potencializó un poco más el embarazo temprano. Entonces acá en donde los adolescentes pues están también anexo a todo lo que nos trae el COVID, pues también a lograr identificar y a lograr estar en esta situación.
obviamente al estar en desempleo, pues trae una serie de dificultades a nivel económico, dificultad frente al acceso de la salud, frente al acceso de la alimentación, frente al acceso de la educación. También ha sido un poco más difícil lograr entrar, lograr saber o tener el conocimiento pleno frente a toda la situación del COVID-19. Entonces ha sido un poco difícil el acceso a estas temáticas, a esta temática de poder reconocer qué es el COVID y en qué nos afecta. Entonces digamos que en África ha sido un poco complejo llegar frente a esta situación y se ha aumentado y se ha potencializado la vida en calle. Entonces todos estos factores de desempleo, de desesperanza, de desolación ha generado también que no logren vincularse y tengan que pues, vivir en calle. Entonces vamos a ver que en América Latina, digamos que hay algo, es un poco diferencial a África, ¿sí? En América Latina, digamos que en África el confinamiento, no hubo un confinamiento estricto como en América Latina, entonces eso hizo que de pronto en África, digamos que las tasas, digamos que la problemática fuera un poco diferente a América Latina. En América Latina logramos ver un confinamiento, logramos evidenciar cómo si nos exigieron estar fuera, no estar compartiendo un distanciamiento social. Entonces veíamos cómo también en América Latina podíamos identificar relación con pares debido a que pues el hecho de estar en confinamiento no nos permitía tener esta relación social. Entonces era una relación más intrafamiliar y más por medios tecnológicos. En América Latina también pudimos evidenciar el desempleo. Entonces ese desempleo en donde, bueno, lograba visualizar un proyecto de vida, pero pues por el hecho del confinamiento, mi empresa tuvo que cerrar o la empresa que yo había construido no la pude seguir manteniendo por la misma situación del confinamiento. Igual que en África se evidencia la violencia intrafamiliar y hay algo más que entra en América Latina que es igual en África, que es la dificultad al acceso a las herramientas tecnológicas. Y no solamente la dificultad al acceso, sino también la dificultad al lograr identificar, al lograr comprender esta tecnología en nuestra nueva vida. Igual que en África, logramos tener una dificultad en el acceso a la salud. El acceso a la salud es muy limitado. Tenemos dificultad en la alimentación y tenemos dificultad en la educación. Todo esto a que nos ha conllevado a tener una exacerbación de los problemas de aprendizaje y salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué ha generado esa exacerbación? Entonces hemos visto cómo la falta de educación ha generado en los niños, niñas y adolescentes dificultad a nivel comportamental y a nivel de salud mental. Hemos tenido que también estar en un distanciamiento social, como les decía, hemos generado trastornos de la depresión, de la ansiedad, del pánico, al no poder. Hay niños, niñas y adolescentes que les da pánico salir, enfrentarse con su nuevo entorno. Se ha potencializado aún más el abuso de sustancias psicoactivas referente a las drogas, al alcohol. El hecho de la ansiedad ha generado que este abuso de sustancias psicoactivas esté más potencializado y más patentado. El hecho de la situación y del confinamiento, y no solamente el confinamiento, sino de no poder acceder a la educación, de no poder acceder a la salud, de no poder acceder a diferentes situaciones. Eso ha generado en los niños y niñas adolescentes una ansiedad. Esa ansiedad ha hecho que los chicos o los niños y niñas adolescentes haya potencializado el abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, vamos a suplir un miedo o vamos a suplir una dificultad, un vacío, y lo vamos a suplir o lo hemos visto. Este abuso de sustancias psicoactivas se ha potencializado, y no solamente en sustancias, también podemos ver como también el alcohol,
el hecho de tener estas situaciones ha generado que se agudice aún más todas de las sustancias psicoactivas frente al alcohol y las drogas. También los niños, niñas y adolescentes han tenido ese estrés postraumático y ha habido una disminución o cierres de los centros de atención psicosocial, que eso también ha generado en los niños, niñas y adolescentes diferentes situaciones. ¿Qué factores se han evidenciado? Es lo que les acabo de nombrar, ha generado factores estresores. Entonces, ¿cuáles son las reacciones psicológicas? Miedo, pánico, incertidumbre, ha tenido temor a infectarse, tienen temor a infectarse o a infectar a sus familiares. También ha generado una alta tasa de deserción escolar. También en este momento hemos visto cómo ha aumentado la tasa de suicidios a nivel de... Hemos tenido la dificultad de aprendizaje, dificultad en la atención, en la concentración. Esto ha generado en los niños, niñas y adolescentes esa serie de situaciones. Hemos logrado evidenciar durante la presentación cuáles son estas situaciones o cuáles son estas situaciones que ha generado la pandemia a nivel emocional, familiar y a nivel social. Pero también no nos vamos solamente a fijar en estos aspectos negativos, sino también vamos a poder identificar o voy a darles unos pequeños tips de cuáles van a ser esas recomendaciones para fortalecer la salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Porque si bien hemos tenido y hemos identificado que hemos tenido algunas problemáticas, también vamos a ver cómo vamos a poder anclar y cómo vamos a poder ayudar a estos chicos en esta situación del COVID. Entonces, es muy importante que nosotros logremos identificar que en las instituciones en donde estamos debemos de fomentar actividades o educación frente al autocuidado. Entonces, debemos de fortalecer como estas actividades de promoción y prevención, que es lo importante para nosotros podernos autocuidar, pero no solamente autocuidar a nivel de salud, sino también autocuidarnos a nivel emocional, a nivel de actividades que no solamente nos generen dificultades, sino también que veamos la importancia del cuidado a nivel de salud mental. Debemos de evitar la sobreinformación. Entonces es muy importante, si bien los medios tecnológicos nos dan mucha información, el internet nos da mucha información, debemos evitar esa sobreinformación y debemos de hacer campañas en donde los niños, niñas y adolescentes logren identificar la realidad, pero sin aumentarla. A nivel de salud debemos aumentar el consumo de frutas, de verduras, de agua, porque como les decía anteriormente, esta situación también ha generado problemas alimenticios en donde nosotros también debemos de estipular y generar en la niñez y en la adolescencia que se tengan buenas prácticas de alimentación. Debemos monitorear el uso de las tecnologías, videojuegos y televisión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque vemos que como ya estamos en la casa, no podemos compartir con la sociedad, los niños, niñas y adolescentes se han sumergido en este mundo de medios tecnológicos, videojuegos, televisión, y eso eso no es muy bueno para ellos, ya que ellos también deben de vivenciar y de asumir los diferentes roles y las diferentes situaciones que se están presentando a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Por llenar un vacío, vamos a llenarlo por medio de esos usos tecnológicos. Entonces, es muy importante que si bien se esté monitoreando de seguido pues estas acciones. También debemos fomentar actividades familiares y deportivas. Entonces, como veíamos, una de las grandes tasas a nivel de familia ha sido el divorcio. Entonces, esta pandemia también nos ha invitado y nos ha traído como a reevaluarnos, la palabra de moda, a repensarnos, a replantearnos y a mirar y a decir, bueno, listo, tenemos dificultades a nivel familiar, pero ¿qué vamos a hacer para que estas dificultades no se sigan presentando?
Listo, entonces vamos a fomentar espacios a nivel intrafamiliar que nos permitan no solamente el compartir, el vivenciar, el comunicar, sino también nos permitan otros espacios recreativos, deportivos, en donde también nos va a aportar no solamente a nuestra salud física, sino a nuestra salud emocional, ya que a nivel físico vamos a hacer el deporte, la actividad física, pero a nivel emocional también vamos a poder construir y consolidar diferentes situaciones a nivel intrafamiliar. Debemos de también mantener rutinas de sueño adecuadas, entonces estar monitoreando, estar haciendo seguimiento a esa rutina del sueño de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque, digamos, antes nuestros hábitos o los hábitos de los niños eran, o si bien tener una responsabilidad frente a lo académico, frente a lo lúdico, frente a lo recreativo, frente a lo comportamental, ahorita digamos, por la misma situación de la pandemia, estos hábitos han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque lo han invitado a decir, bueno, si yo antes me acostaba a las 8 de la noche, ahora me acuesto a las 10, porque por lo mismo, porque como no tengo el hábito de ir a estudiar, no tengo el hábito de tener esos espacios, pues genero en los chicos unas rutinas diferentes. Y muy clave es el hecho de mantener una comunicación. Debemos estar monitoreando pues esas emociones, esos sentimientos, esas desesperanzas, porque si bien ahorita, como les decía, ha aumentado el índice de suicidio, el índice de depresión, el índice de ansiedad, el índice de consumo de sustancias, pero nosotros ¿cómo logramos hacerle monitoreo? Manteniendo esa comunicación verbal, esa comunicación no verbal, estando muy pendiente de ellos, haciéndoles seguimiento al cambio de sus comportamientos. Si bien para nosotros como adultos es difícil lograr identificar esta situación, imagínense para un niño de 6 años, para un adolescente que hasta ahora está construyendo su personalidad, su proyecto de vida. Entonces es muy importante que nosotros estemos pues en constante comunicación con ellos para lograr hacer un sondeo de sus estados emocionales y disminuir un poco estos canales. Sí, definitivamente, digamos que esta situación nos ha traído muchos aspectos a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel social, que para nosotros, para todos, es algo nuevo, es algo que nos invita a replantearnos, es algo que nos invita a mirar cuáles son esos factores que nosotros como directivos de nuestras organizaciones, como interdisciplinario que nos acompaña el día de hoy, alternativas o diferentes técnicas de intervención. Si bien ya logramos con los niños, con las familias, con la sociedad, pero también, ¿qué vamos a hacer nosotros como parte de este cambio? Entonces, en este momento les voy a nombrar y les voy a dar unos tips que tenemos que tener en cuenta, unas herramientas de intervención que vamos a tener en cuenta para que logremos cambiar un poco este espectro, un poco estas diferentes situaciones que se nos han presentado y cómo a partir de nuestras intervenciones, cómo a partir de nuestras formas de intervenir vamos a lograr poder evidenciar en estos niños, niñas y adolescentes un poco el cambio. Entonces, a continuación, y esta parte de este espacio, vamos a lograr identificar qué vamos a poder hacer nosotros. Entonces vemos algo muy difícil o algo que nos ha llamado mucho en este tiempo. Entonces es que nosotros tenemos, o que los niños, niñas y adolescentes tienen que tener una adaptación al cambio. Y esa adaptación al cambio tiene que ir muy de la mano con cambios en el comportamiento. Y no solamente cambios en el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, sino también ese cambio de nosotros, ese cambio de ver y de visualizar esta nueva dificultad o esta nueva situación que se nos presenta a nivel mundial. Entonces, si bien nosotros podemos ser agentes canalizadores de cambios, entonces tenemos que poder, ya identificamos cuáles pueden ser o cuáles son las situaciones o las diferentes
pautas que tienen los niños, niñas y adolescentes, y ahora nosotros vamos a poder evidenciar cómo debemos de cambiar esos hábitos. Vamos a entrar a generar y a potencializar nuevos hábitos, nuevas costumbres. Debemos de generar un proceso adaptativo en el propio ser humano. Entonces nosotros como agentes canalizadores del cambio debemos de tener esa postura de, bueno, listo, ya logramos identificar cuál era ese problema que tenemos, cuáles son esas dificultades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora vamos a lograr identificar qué proceso vamos a hacer nosotros a nivel de adaptación. Y esto nos habla, y tenemos que ser muy enfáticos, y sé que, que ya tuvimos un módulo de este tema tan importante que es la resiliencia, el autocuidado y la capacidad del afrontamiento. Entonces nos vamos a detener en esos tres ejes. Es muy importante que nosotros en todas nuestras intervenciones, en toda nuestra forma de actuar con estos niños, niñas, adolescentes, podamos ver esa capacidad que tienen y trabajar mucho en esta resiliencia. Y en esta resiliencia como ese factor y ese eje fundamental que le permite al ser humano poder adaptarse y poder tener otros cambios y poder ver el problema no solamente desde este problema, sino poder lograr identificar ese problema como un agente canalizador. Entonces es muy importante poder ver esa resiliencia, es importante el autocuidado de físico, que claro nos ha traído diferentes situaciones a nivel físico. Hola, sí, ¿qué tal? Buen día a todos. No, yo escuchándote atentamente, Adriana, al comienzo de la presentación, me venía a la mente la inquietud sobre el riesgo de patologización o psicopatologización que hemos vivido los profesionales que hemos estado acompañando niños, niñas y sus familias en este tiempo de COVID. Y me parece importante poder diferenciar entre todas aquellas experiencias, vivencias, sentires y emociones que nos han atravesado en este contexto tan inédito, aquellas que son esperables y que tienen que ver con nuestra condición humana, como los temores, cierta ansiedad, incluso cambios en el comportamiento de niños, niñas, adultos y adultas, que tienen que ver con el contexto de incertidumbre en el que estuvimos viviendo y los cambios tan radicales en las formas de organización social y las rutinas familiares, distinguirlas de aquellas otras situaciones que sí requieren un acompañamiento profesional, ¿no? Como puede ser los efectos del estrés postraumático o incluso cuadros depresivos, y que fue necesario para nosotras y nosotros poder diferenciar esto, ¿no? Cuáles son aquellas situaciones que es importante detectar y que es posible acompañar desde las familias con un tiempo de espera, ¿no? Para poder dar esta oportunidad de adaptarse al nuevo contexto, y cuáles han sido situaciones que hemos tenido que quizás derivar a equipos de atención en salud mental. Y bueno, ha habido ciertas confusiones en un inicio, ¿no? En relación, por ejemplo, a niños que durante algunas semanas tuvieron problemas para conciliar el sueño o dificultades en sus rutinas de sueño, y que quizás han podido ser superadas con un adecuado acompañamiento familiar simplemente, de otras situaciones que han requerido una intervención especializada. Se me venía como compartir esta experiencia y la importancia de no confundir, ¿no? De poder estar atentos, atentas y poder tener un diagnóstico profesional adecuado cuando las familias se nos acercan con estas inquietudes a veces. Simplemente eso. Gracias. Gracias, Valeria. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Nosotros no, digamos, si bien no podemos problematizar y complejizar y patologizar
cada una de las situaciones. Por eso, pues, en la presentación les comentaba que era muy importante desde nosotros hacer ese seguimiento, ese acompañamiento, esa visualización y poder ser nosotros esos canales o agentes de estar haciéndoles ese seguimiento para poder, como tú bien lo decías, brindar esa ayuda de forma permanente a la familia. Son diferentes situaciones o diferentes situaciones que se nos pueden presentar o que se presentaron con los niños, niñas y adolescentes y que pueden, si bien en algunos niños, niñas y adolescentes generar la ira, la depresión, problemáticas del sueño, no bien esto como un trastorno a nivel emocional, pero sí debemos de nosotros estar muy atentos para brindar esa prevención para que no se logre o para que no se llegue a un trastorno. Entonces, sí son dos términos totalmente diferentes, pero queremos pues estar en gran medida en ese acompañamiento. Entonces, digamos que son diferentes situaciones que se presentan en la niñez y en la adolescencia, pero que nosotros también podemos brindar esas campañas de prevención y de promoción para los hábitos de buena salud a nivel psicológica y a nivel física. Sí, gracias por esta oportunidad. Yo quisiera volver al tema del confinamiento y a sus consecuencias. Sí, es cierto, ese momento no se vivió de la misma manera en todas partes. Es cierto que hay diferencias con América Latina. En muchos casos, en muchos países se cerraron las escuelas, se cerraron los mercados. Este confinamiento también, en cierta forma, hizo que los padres, forzó en cierta forma a los padres a estar más en casa, y eso ha significado también acompañar más de cerca a los niños, a los adolescentes, y también le permitió a los padres desempeñar un papel como educadores, un papel que quizás habían descuidado hasta ese momento. Entonces, y eso lo hemos visto a menudo. O sea, hemos visto un incremento de la pobreza, puesto que debido al confinamiento se fueron reduciendo los ingresos, se fueron perdiendo el trabajo, y todo esto sí ha planteado numerosos problemas. Por otra parte, nosotros también hemos tenido que encarar el problema de los embarazos precoces, jóvenes de 14, 15 años, y este es otro aspecto negativo de esta pandemia. En nuestra zona también se observó un incremento de la prostitución juvenil. O sea, estas jóvenes están paseando, buscando una forma de ganarse algún dinero. Entonces, digamos, estas son un poco las consecuencias de esta pandemia en mi país. Y además de todas aquellas consecuencias a nivel sanitario y educativo. Buenos días. Gracias por la calidad de esta ponencia. Usted ha hablado que a veces se desconocen las medidas tomadas por las autoridades, medidas de prevención u otros. Bueno, yo también quería agregar que no siempre estas medidas fueron pertinentes, y esto lo subrayaron a menudo los destinatarios de estas medidas. Entonces, a cierto punto, la población de mi país bajó a la calle, salió a la calle para protestar contra estas medidas que consideraban que no eran pertinentes y que tenían un impacto aún más negativo, sobre todo en lo que se refería en algunos casos a los niños y a los adolescentes. Entonces, en lo que se refiere a las consecuencias de la pandemia, sí, es cierto, hay depresión, pero
donde nosotros tuvimos que intervenir fue un caso también de abusos sexuales, y estoy hablando de la región central de Mali. Entonces, entre hermanos, entre primos, o sea, una gran promiscuidad, y es así como muchos niños en cierto punto se encontraron en situación de conflicto con la ley. Y quería añadir estos aspectos únicamente. Gracias. Es gratificante el hecho de estar con ustedes y compartir y escucharlos y poder construir y crecer juntos, ¿sí? Les estaba diciendo que sí, claro, estoy totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes. Esta situación de la pandemia no nos ha dejado solamente cosas negativas, nos ha dejado muchísimas cosas positivas, y es el hecho, lo más positivo que yo puedo decir es que nos hace vernos diferente, replantearnos en diferentes situaciones, contextos, vidas, poder ver a los niños, niñas y adolescentes desde un parámetro totalmente diferente, de poder hacer un par en nuestras vidas y decir, estos niños, niñas de atención diferencial, ¿sí? Y por eso es muy importante, y espero que en este momento sí me esté funcionando bien el internet, y era cómo nosotros debemos de trabajar en 3 pilares fundamentales, y son pilares como la resiliencia, el autocuidado y la capacidad del afrontamiento. Esta resiliencia, viéndola como esa oportunidad de cambiar, ese autocuidado como el partir de cuidarme a mí mismo, ¿cierto? Para poder ver, visualizar y poder ayudar a las demás personas. Este autocuidado a nivel no solamente físico, hay veces nosotros nos detenemos y decimos, bueno, yo me cuido poniéndome el tapabocas, yo me cuido lavándome las manos, hasta un distanciamiento social. Pero también es muy importante lograr canalizar todas nuestras emociones. ¿Y cómo va a ser la capacidad de ese afrontamiento de nuestros niños, niñas, adolescentes y también de nosotros como personas? ¿Sí? Entonces es muy importante eso. También es muy importante que nosotros sigamos siempre trabajando en estos procesos de reeducación, ¿sí? Adaptarnos a la nueva disciplina social que nos ha mostrado el mundo. Entonces nuestras intervenciones deben de ser orientadas hacia diferentes enfoques, pensándonos en vivir, en brindarles una atención a los niños, niñas, adolescentes basados en el reconocimiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros cambios comportamentales. Esto nos ayuda también a generar diferentes lazos afectivos. Y si bien, como decían algunas personas en el chat, y era a poder, no todos los chicos, no todos los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a estas herramientas tecnológicas. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que están solos en sus hogares sin una ayuda pues de sus padres de familia o de una red social que les apoye. Entonces es muy importante que nosotros a nivel interdisciplinario podamos brindarles a ellos unas diferentes, y tenemos que basarnos muchísimo en muchas actividades de promoción y prevención, promocionando la salud, el autocuidado y previniendo la enfermedad, no solamente la enfermedad física, sino la enfermedad emocional y psicológica. Debemos de pensarnos también que todos los niños, niñas y adolescentes tienen muchas cualidades, muchas habilidades a nivel comportamental que les va a permitir afrontar estas situaciones de una forma adecuada. Nosotros debemos de trabajar en esas habilidades, potenciar las destrezas, potenciar los hábitos, ¿sí? Y lograr identificar que no solamente ellos ahorita se están adaptando a este nuevo entorno social, y eso les ha permitido a ellos también construirse y verse en diferentes. Entonces nosotros
como direcciones o como directores en nuestras instituciones, también debemos de visualizar esas cualidades y poder dar esas capacidades de afrontamiento y poder brindarles a ellos una serie de ramas o una serie de actividades que les permitan a ellos verse y visualizarse de forma diferente en este nuevo entorno social, pensando en esas cualidades. Recordemos que cada ser humano es único e irrepetible, y como cada ser humano es único e irrepetible, cada ser humano tiene sus fortalezas, cada ser tiene sus acciones que le ayudan a cada ser humano a mostrarse de forma diferente y a lograr tener y construir patrones que les ayuden a visualizarse de diferentes maneras. Vamos a ver algunas orientaciones y algunas herramientas que nos pueden aportar a nosotros a nivel individual, a nivel familiar, trayendo como cadena y trayendo como base todas estas connotaciones a nivel individual, social y familiar. Como les decía, nuestros tres ejes fundamentales tienen que ser la resiliencia. Nosotros siempre tenemos que promocionar una resiliencia a nivel institucional para que pues cada niño, niña, adolescente logre ver con claridad una dimensión de personas, una mirada totalmente optimista, una mirada esperanzadora. Sí, si bien ellos ahorita algunos se sienten muy confusos porque no saben, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Nosotros debemos de brindarle esa mirada esperanzadora, optimista. Debemos de trabajar mucho en esa construcción del proyecto de vida, en promover ese reconocimiento, como les acabo de decir, de habilidades, a partir de lo negativo, a partir de la dificultad, cómo nosotros les vamos a ayudar a ellos a construir ese nuevo proyecto de vida, identificando las capacidades y las características de cada persona y con cuáles son los recursos que cuenta cada niño, niña, adolescente. Por eso es muy importante que todas nuestras intervenciones o todos nuestros talleres o todas nuestras acciones o herramientas siempre vayan dirigidas hacia algo, una mirada esperanzadora y optimista. También debemos de trabajar frente a factores psicológicos como el autocontrol, la autonomía y la capacidad para solucionar problemas y habilidades sociales. Debemos de tener frente al autocuidado, debemos de siempre pensarnos y siempre nuestras intervenciones ir dirigidas hacia eso. Listo, ya tenemos la dificultad, ya sabemos cuáles son nuestras habilidades, ahora vamos a reconocer a partir de nuestras habilidades cuáles son las acciones que nos van a permitir a nosotros tener esa autonomía, poder tener esa capacidad para solucionar los problemas. Listo, ya sabemos que no tenemos acceso a la educación, a la salud, al internet, pero como nosotros, como líderes de nuestras empresas, como líderes de nuestras organizaciones, como líderes de un equipo interdisciplinario, podemos fortalecer esa capacidad de solucionar problemas, como nosotros también por medio de actividades, talleres, campañas, podemos generar estos procesos de autocontrol y poder tener esa capacidad de fortalecer esa salud mental y el desarrollo de esas conductas adecuadas. Por eso es muy importante que nosotros en este momento estamos abordando ese autocuidado como para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también es muy importante el autocuidado para nosotros mismos como terapeutas, como líderes de nuestras organizaciones y es muy importante que nosotros hagamos también estas prácticas y promovamos estas prácticas no solo con los niños, niñas, adolescentes, familias, red social, sino también nosotros como educadores, como ejes de cambio. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también le apuntemos a trabajar frente a estos hábitos de autocuidado. Cada persona desarrolla diferentes estrategias que le van a permitir enfrentar situaciones estresantes con eficacia.
Entonces, digamos que es muy importante y es algo, y es lo bonito de la situación del COVID, y es que nos ha traído a nosotros también diferentes formas de vernos y diferentes formas de decir, yo tengo esta habilidad, no la conocía. Entonces, esta situación también nos ha invitado a nosotros a podernos ver de diferentes maneras, a poder resolver de diferentes maneras las diferentes situaciones que nos ha traído el nuevo contexto, ¿sí? Entonces es por eso que es muy importante ver de forma muy positiva esta situación, ¿sí? Y que esta adaptación y estos nuevos estilos de vida saludables que nosotros debemos de tener en cuenta nos van a aportar para que los niños, niñas, adolescentes y también para nosotros mismos podamos estar tranquilos en medio de toda la crisis, en medio de toda la incertidumbre. Recordemos que la crisis es una oportunidad de mejorar. Y hoy en día, a partir de esta crisis que nos ha suscitado el nuevo virus, nos ha ayudado también a tener una oportunidad de mejorar y una oportunidad de conocernos, de en realidad poder vernos como personas diferentes. Esto es lo que desde mi punto de vista como psicóloga ha sido el gran anclaje, y es el podernos conocer y el podernos identificar como seres humanos diferenciales con una serie de actitudes y habilidades que nos van a ayudar a la construcción de un proyecto de vida. Siempre pensando en estas prácticas y estilos de vida saludables. También es algo muy importante reforzar la capacidad de esas estrategias de afrontamiento, centradas en la regulación de los impulsos, el desarrollo de la autoconfianza. Es muy importante que nosotros generemos en los niños, niñas, adolescentes, ese espacio de autoconfianza. Si bien nosotros sabemos que podemos, o que cada niño, niña, adolescente puede tener diferentes situaciones a nivel emocional, nosotros en nuestras intervenciones debemos de trabajar mucho esa autoconfianza, esa regulación de los impulsos. ¿Cómo logramos hacer estas acciones? Es estando monitoreando esa salud mental, estar monitoreando esa autoestima, esa capacidad de asertividad, esa capacidad de nosotros poderles a ellos evidenciar y mostrar qué situaciones pueden ponerlos en riesgo, qué situaciones generan peligro en ellos, y esa capacidad de nosotros también lograr cambiar ese chip. Y bueno, listo, tenemos este factor estresante. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este factor estresante? Vamos a colocar diferentes acciones que les permitan a los niños, niñas y adolescentes afrontar de manera adecuada estas situaciones estresantes. Muchas de las situaciones es que vemos cómo los niños se empiezan a enfermar, ¿cierto? Entonces logramos ver cómo a partir de la somatización, de poner en nuestro cuerpo nuestras emociones, nuestros sentimientos que no podemos exteriorizar, cómo podemos a partir de prácticas del autocuidado poder identificar estas situaciones de los niños, niñas y adolescentes. Por ello es de gran importancia nosotros siempre estar atentos a cómo se está desarrollando, cómo estamos evidenciando, qué cambios estamos viendo en el niño, niña, adolescente, qué cambios estamos viendo en la dinámica familiar. ¿Para qué? Para fomentar esos hábitos de autocuidado y para que los niños, niñas y adolescentes logren tener estrategias de afrontamiento que les permitan ver esta situación de pandemia no como una situación negativa, sino como una oportunidad para mejorar. ¿Nosotros qué debemos de promover? Es muy importante nosotros promover el desarrollo psicosocial en los niños, niñas y adolescentes. ¿Pero qué debemos de promover? Es muy importante que nuestras intervenciones estén centradas en una competencia social, en una resolución adecuada de conflictos, en una autonomía y en un sentido de propósito y de futuro.
es muy importante que nuestras acciones y nuestras intervenciones estén centrados en estos grandes ejes. ¿Por qué? Porque la competencia social nos va a ayudar a que el niño, niña, adolescente pueda comunicarse con facilidad, pueda demostrar una empatía, y esa empatía de lograr ponerme en la situación del otro, de poder fortalecer aspectos como el afecto, poder fortalecer comportamientos, poder vernos a nivel de emociones, de sentimientos, y poder fortalecer algo que ahorita, si ustedes logran identificar a nivel no verbal, la mayoría de niños, sin poder decir que la 100%, porque no podría decir que el 100%, se ha disminuido mucho el sentido del humor. Entonces, es por eso que nosotros desde nuestras intervenciones debemos de brindarles a los niños, niñas y adolescentes diferentes escenarios en donde ellos puedan verse tranquilos, en donde ellos puedan fomentar estas competencias sociales, en donde ellos puedan lograr comunicarse de manera más tranquila, así sea por medios tecnológicos, así sea por medio del celular, o así sea a nivel intrafamiliar. Es muy importante poder trabajar estos ejes frente a las competencias sociales, el afecto, el comportamiento, la empatía, la capacidad para comunicarse. También es muy importante trabajar con los niños, niñas, adolescentes la resolución de problemas, ¿cierto? Aquí nos habla mucho de las habilidades que nosotros debemos de potencializar en nuestros niños, niñas y adolescentes, esa capacidad de tener diferentes alternativas de solucionar, de esas diferentes alternativas de estos nuevos problemas que nos agobian, que nos acogieron, y cómo nosotros vamos a brindarles a los niños, niñas y adolescentes que ellos pueden generar estas estrategias, que ellos pueden ser agentes canalizadores de cambio, que ellos a partir de estas nuevas diferentes situaciones que se nos presentan, cómo vamos a resolverlas. Entonces es muy importante que nosotros en nuestras intervenciones trabajemos y les enseñemos a ellos la posibilidad de resolver de una forma adecuada diferentes problemas a que se nos pueden presentar y ser esos agentes canalizadores de cambio. También debemos de apuntarle mucho al trabajo de la autonomía. Si bien obviamente estamos inmersos en una sociedad en donde nosotros siempre vamos a depender del otro, ¿cierto? Siempre dependemos de papá, de mamá, de amigos, de compañeros, del profesor, del terapeuta, pero también debemos de generar en ellos esa habilidad para poderse conocer, para poder ser independientes y actuar de una forma diferente y poder controlar algunos factores del entorno, ¿sí? Entonces nosotros debemos de potencializar esta habilidad de la autonomía para que ellos logren actuar de forma independiente, tomando la mejor decisión para que de esta manera ellos puedan lograr adaptarse de forma adecuada en nuestro nuevo contexto social. Y algo muy importante que yo les he venido hablando en el transcurso de este momento, de este tiempo que hemos estado, y es el sentido de propósito y de futuro. Esto va muy anclado hacia el proyecto de vida, hacia las metas que ellos sí o sí deben de trabajar. ¿Sí? Debemos de siempre apuntarle a este sentido y a este propósito y a este sentido de futuro y de presente, pensando en estas expectativas saludables, de pensar en que debemos de tener un éxito en todas las acciones que vayamos a realizar. Se deben de establecer objetivos y objetivos a corto, a mediano y largo plazo, que ellos logren identificar y que ellos logren construir estos objetivos. Con eso para ellos va a ser más fácil alcanzarlos. Entonces nosotros debemos de ser estos agentes de motivación, debemos de ser ese agente en donde nosotros vamos a mostrarle a ellos cuál va a ser el camino y que este camino va a tener un fin y que este fin nosotros por eso les vamos a ayudar a ellos a lograr encontrarse como ser humano, encontrarse como sujeto, con sus habilidades, con sus debilidades,
pero con un propósito de vida. Entonces, por eso nosotros debemos de siempre tener un sentido y mostrarles a ellos que hay un fin y que debemos de construir esos objetivos de vida y que ellos logren construir y verse en un presente y verse en un futuro. Cómo ser y cómo nosotros como profesionales podemos brindarles a ellos esas herramientas y ese sentido de vida. Es muy importante que trabajemos en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también en cómo en la vida tiene un sentido, que en medio de la adversidad siempre va a haber un cambio, que en medio de la adversidad siempre vamos a tener factores que nos van a ayudar y que nos van a ayudar a salir adelante y que esta situación que estamos viviendo actualmente la vamos a acabar en algún momento y que vamos a quedar con personas, con muchas habilidades, con muchas potencialidades, con personas que van a depender nuestro mundo. Entonces, por eso nosotros como profesionales debemos de trabajar en estas competencias sociales, en estas resoluciones de conflicto, en generar autonomía y en ese sentido de propósito y de futuro, en trabajar en nuestros niños, niñas y adolescentes, pensándolos en que ellos van a hacer el cambio y en que ellos van a ser nuestra sociedad en un futuro. Por eso de nosotros depende que ellos logren tener estas diferentes habilidades. Hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, es que todas las personas tienen la capacidad para superar eventos adversos. Todas las personas tenemos esa capacidad. Sin embargo, en los niños, niñas y adolescentes, por su condición de desarrollo y su propia condición de aprendizaje, son más sensibles a desarrollar la resiliencia. Por eso es muy importante, y si nos damos cuenta, para los niños, niñas y adolescentes es más fácil generar diferentes alternativas de cambio. Y de ahí nosotros debemos acogernos a esa amplia capacidad, ya que ellos son tan sensibles para desarrollar esa resiliencia, lograr trabajar en ella y lograr verles y mostrarles que aunque la situación es muy compleja, también van a tener diferentes acciones y alternativas de cambio. Es muy importante, y como les decía anteriormente, y con ello ya para lograr finalizar y cerrar este espacio, que veamos esta situación mundial que se nos presentó hace ya más de un año, como esa capacidad para tener acciones diferentes nosotros como dirección, como directores en nuestras diferentes instituciones, y ver al niño, niña, adolescente como agente de cambio y poderles brindar a ellos diferentes alternativas, poderles brindar a ellos esa capacidad de conocerse a ellos, de conocer sus familias, de conocer el entorno, de nosotros también poderles brindar diferentes alternativas, diferentes técnicas de intervención que estén basadas siempre pensando en esa regulación emocional, de estar basadas en el escuchar, en el leerlos no solamente a nivel visual, sino a nivel comportamental. Entonces es muy importante que nosotros como ese agente canalizador y ese agente de cambio, logremos mostrarles y poderles brindar a estos niños, niñas y adolescentes que esta situación va a acabar y que esto nos ayudó y nos permitió traer diferentes acciones y alternativas de cambio. Con esto quiero culminar con esta frase, y es: recordemos que después de toda crisis viene un cambio y toda crisis es una oportunidad de mejorar. Y esta crisis nos da la oportunidad a nosotros de crecer como personas y de fomentar y de brindarle a los niños, niñas y adolescentes esa oportunidad para que ellos logren ser diferentes personas después de un sinfín de situaciones que se nos pueden presentar. Muchísimas gracias por esta brillante ponencia y por esta actualización. Sí, esto corresponde perfectamente al contexto en el que estoy trabajando acá en República Democrática del Congo. Sí, se han evidenciado los aspectos negativos
y no solo, puesto que se ha hablado también de las capacidades para encarar ciertas situaciones. Con las intervenciones de nuestros amigos, las intervenciones anteriores y de otros países y de otros continentes, y nos damos cuenta que en realidad las situaciones son muy similares. Entonces, en lo que se refiere, bueno, muchos hablaron de prácticamente los mismos aspectos en lo que se refiere, por ejemplo, a la relación nueva que se ha ido creando entre padres e hijos. No podemos decir que la COVID ha creado nuevas violencias, pero sí las ha intensificado a nivel de las parejas, por ejemplo, o también fue agravando la explotación de los niños, porque cuando los padres perdieron su empleo, fueron los niños, a veces fueron obligados a trabajar o a ser mendigos, etc. En muchas familias, cuando se tuvo que vivir ese momento de confinamiento, se crearon muchos desequilibrios también. Y los niños no estaban a gusto en sus casas porque había un clima de inseguridad, mucha tensión. Y todos estos elementos han sido evidenciados en varios momentos durante nuestro trabajo. Y entonces yo creo que hay que encarar cada acontecimiento tomando en cuenta las especificidades de cada uno. Y porque para poder intervenir hay que tener muy clara la situación en la que se va a intervenir. Gracias. Buenos días con todos los amigos que están aquí presentes. Gracias, Adriana, por la exposición también, me gustó mucho. Quisiera recalcar 2 puntos, como una especie de comentario, si me podrías decir algo ahí. Un poquito, el primer comentario tiene que ver con el contexto y el segundo tiene que ver con la experiencia que trabajo. Primeramente, lo que quiero ver es a través de la pandemia, lo que ha hecho la pandemia, por ejemplo, es que ha desnudado realidades en las cuales nos está configurando a vulneraciones de derechos humanos, la primera cosa. Entonces creo que en la práctica del contexto lo que hemos tenido como una especie de intervención del gobierno, de la política, es que ha habido solamente confinamiento y aislamiento. Eso es lo que hemos tenido como un tema de política de prevención. Los efectos del COVID, por ejemplo, despidos masivos de los padres de familia, autoexplotación en el trabajo, desempleo generalizado. En los temas de la escuela no se tiene acceso a las tecnologías. Los chicos pueden manejar internet, pero no manejan las tecnologías, pueden manejar redes sociales, pero no manejan las tecnologías. Y creo que hay una serie de cosas muy arbitrarias dentro del contexto que eso provoca sufrimiento. El que un padre no tenga trabajo, al niño le afecta porque el entorno familiar también se ve afectado. Entonces creo que esta parte, ya vemos que el gobierno ha intervenido muy poco, solo nos ha aislado. Y quiero pasarte al tema de la experiencia un poquito. Lo que sí quiero ver, y estoy hablando desde Perú, un poco desde aquí, el sur, estamos en duelo. Nosotros seguimos en confinamiento. Estamos en duelo porque la gente ha perdido un familiar. La gente tiene hambre en la casa, la gente no tiene trabajo, la gente está acompañando la enfermedad. Entonces es un duelo permanente de sufrimiento que coloca a las personas en una situación límite. Se han dado algunos casos de suicidio en Arequipa, pero hay una situación límite latente, muy fuerte. Y en nuestra experiencia nosotros, como OPA Niños Libres, acompañamos a jóvenes, adolescentes privados de libertad en el medio cerrado. Entonces, estos jóvenes sufren doble aislamiento. Por una parte, este aislamiento físico, que es la cárcel, que es la privación de libertad, y por otro lado, el otro aislamiento
de la impotencia, del dolor, del sufrimiento. Hemos escuchado testimonios de jóvenes que se han enterado que sus madres están sufriendo el COVID y están enfermas, que no tienen oxígeno y que no pueden ir a un hospital. Entonces, este sufrimiento del joven que vive la impotencia en el centro juvenil. Hay familiares, amigos que están muy cercanos, y también todo este tema de hermetismo, porque los centros juveniles se convierten en depósitos humanos. Por los temas del protocolo han salido los psicólogos, han salido los educadores, y se ha quedado la seguridad para poder vigilar a estos jóvenes que no salgan y no escapen del centro, ¿no? Entonces, hay un impacto doblemente emocional ahí muy fuerte, no solo de impotencia, sino de aislamiento en estos jóvenes que viven privación de libertad. Cuando escuchaba sobre la esperanza que estabas hablando, estaba pensando, la esperanza no se puede convertir en una manipulación del futuro para decir, no te preocupes, todo va a mejorar, hay un tiempo de crisis que vamos a superar. Creo que este aspecto de la resiliencia también puede tener algunos indicadores, objetivos de decirle, mira, hemos llevado comida a casa, estate tranquilo, mira, quisieras hablar sobre esto, no sé, algunos indicadores que nos ayuden a construir esta fortaleza resiliente y por lo tanto crear caminos hacia la esperanza, ¿no? Entonces creo que, no sé, por ahí este aspecto de intervención psicológica, de intervención emocional puede ayudar, pero con algunas pautas objetivas también, ¿no? Que les ayude a refortalecerse, digamos, en sí mismos. Eso quería un poquito comentar, y gracias, Adriana, por la exposición. Es muy importante las familias, porque pues digamos que de ahí parte mucho el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Digamos, como les había dicho, en la última diapositiva, que se las voy a compartir nuevamente, es muy importante que nosotros nos sentemos y nos fijemos muy bien en esas competencias a nivel individual que debemos de desarrollar en los niños, niñas y adolescentes. Esas competencias que nosotros debemos de trabajar en ese autocuidado, en esa resiliencia, en esa capacidad de afrontamiento, en esa competencia social, en esa resolución de conflictos, en generar en los niños, niñas y adolescentes esa autonomía. Esto no lo podemos perder de lado, o sea, nosotros debemos siempre pensarnos y vernos y ver a los niños, niñas y adolescentes como esos agentes canalizadores de cambio, ¿sí? Que a partir de esas habilidades, que sí, si bien como también decían en el chat, no solamente nos podemos fijar en aspectos negativos, obviamente nos van a traer muchas dificultades a nivel emocional, a nivel físico, a nivel social, pero que también nosotros tenemos que trabajar mucho en ese sentido de vida, en ese proyecto, en ese propósito de vida de los niños, niñas y adolescentes. Es muy importante esas prácticas de autocuidado, que nosotros seamos capaces de mostrarles y de visualizarles a los chicos que ellos tienen un sinfín de habilidades y que allí es donde nosotros realmente debemos empezar a trabajar. Sí, claro, tenemos dificultades, sí, claro, tenemos falencias, claro que sí, pero también nosotros vamos a ser esos agentes canalizadores donde vamos a estar allí ayudándoles y contribuyendo a que esta situación no sea tan difícil para ellos, sino que al contrario logremos verles o brindarles esa diferencia, y esa diferencia está en nosotros también, como podamos brindarles a ellos a nivel de salud mental. No debemos de olvidar nunca esa salud mental, porque si bien sabemos que todo lo de la pandemia ha girado en torno a prácticas de autocuidado físico, pero también es muy importante que nos fijemos muy bien en eso, en esa salud mental, y esa salud mental que nosotros vamos a brindarles a cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Entonces no olvidemos promover estas 4 acciones que para nosotros va a ser muy importante trabajarlas con ellos. Merci beaucoup. Bien, muchísimas gracias. Lors des débats, durante un debate, la sala se quejó un poco que se estaba hablando demasiado de la familia, pero más allá de los aspectos positivos, podemos
añadir que la pandemia nos impidió trabajar en el terreno, se cerraron las escuelas, los centros, así que nuestro trabajo con los niños disminuyó, los contactos fueron prohibidos para evitar contagiarse. Entonces hubo un mínimo de contactos y se trabajó sobre todo mediante Internet, pero en nuestro caso, en nuestro trabajo, el contacto físico es fundamental. Entonces tuvimos que encontrar soluciones, pero digamos que se trabajó de otra manera. Y bueno, esta pandemia, además de sus aspectos positivos y negativos, tuvo un impacto, sí, también a nivel de nuestro trabajo, nuestra forma de trabajar. Gracias, buenos días a todos y a todas. Adriana, gracias por la excelente ponencia. De la mano de lo que estábamos comentando con respecto a que actualmente tenemos que trabajar directamente con los educadores o con los padres de familia, madres de familia, para tener acceso a nuestra niñez. Quisiera saber si tú nos podrías dar algunos tips para trabajar con los niños, niñas y adolescentes a través de esta pantalla y de la virtualidad. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, desde Boda este año empezamos nuestro trabajo con la niñez y adolescencia a través de una pantalla, a través de la virtualidad. ¿Podrías orientarnos en este tema? Sí, claro que sí. Mira, digamos que la virtualidad es un hablar con el computador, pero ver imágenes en el computador, ¿sí? Es muy importante, y desde la virtualidad hay muchas plataformas que nos pueden ayudar a nosotros a trabajar con los niños, niñas y adolescentes. Hay varias herramientas tecnológicas que nos pueden dar a nosotros mayor acercamiento con los chicos, ¿sí? Digamos que es muy importante que ellos logren verse y ver, digamos, sus propias realidades a partir de experiencias. ¿Sí? Entonces es lograr condensar o realizar un programa en donde nosotros podamos de pronto colocarnos unos objetivos propios, en donde ellos puedan lograr identificar cuáles son las temáticas que vamos a trabajar y utilizar herramientas tecnológicas. Sí, de pronto te puedo decir algunas que se manejan acá en Colombia, pero pues no sé si en América Latina y en África puedan tener acceso a estas plataformas. Es muy importante que empecemos a trabajar de pronto junto con videos, con cuestionarios, con relatos de sus historias de vida, empezar a trabajar de pronto en la construcción de diferentes, de pronto, ¿por qué no?, documentos en donde ellos nos puedan a nosotros traer esos documentos y hacer un análisis a nivel desde la virtualidad. Sé que es un poco complejo este tema de la virtualidad, pero hay muchas herramientas tecnológicas que existen, de pronto diferentes juegos en donde para ellos va a ser un poco más fácil acceder a la información y que no se vuelva como tan catedrático. Sí, es muy importante que lo que yo les decía, como conocer esas habilidades, el entorno en donde ellos están y lograr bajarnos un poco al nivel de ellos y lograr hacer acciones muy, poder decirlo como muy lúdico para que para ellos sea muy llamativo. Entonces, digamos, podemos utilizar mucho los videos, pero pues también cuestionarios, acertijos, juegos. Es muy importante entrar en el mismo discurso de ellos. Entonces, de pronto, si de pronto en las diferentes plataformas, porque no, o sea, acá en Colombia hay unas, pero no sé si todos podemos utilizarlas. Hay una que de pronto que les puedo dar que es muy importante para nosotros, se llama Quizzes. No es para hacerle propaganda a ninguna plataforma, pero si entramos a esa plataforma de Quizzes, allí podemos evidenciar, y hay muchos juegos interactivos con los cuales nosotros podemos también transmitirles información a ellos. Entonces es muy importante que utilicemos e investiguemos todas estas plataformas que nos van a ayudar a lograr identificar
y nos van a ayudar a leerlos también a ellos y que ellos logren interpretar nuestras temáticas. Entonces es muy importante por medio del juego tecnológico poder hacer estas intervenciones. Adriana, y en el caso de que absolutamente no tuviésemos acceso a la tecnología, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, digamos que ahí es, digamos que el hecho, yo sé que es difícil en muchas ocasiones y podemos de pronto construirnos una cartilla en donde nosotros mismos logremos generar algunas pautas, algunos trabajos que podemos enviarles a ellos. No sé si se pueda de esa manera nosotros construir esa cartilla en donde podamos colocar diferentes actividades en donde ellos puedan lograr identificar qué podemos hacer en diferentes situaciones. Entonces podemos también nosotros construirla y poderlas hacer llegar a ellos. Algunos decían que no tienen el teléfono, no tienen el celular, no tienen el computador, pero sí nosotros podemos hacer uso o construir una cartilla en donde ellos puedan lograr trabajar y poder ir de la mano organizándonos paulatinamente. Hola Adriana, me encanta tu intervención. Creo que siempre eres muy pertinente en tu sapiencia. Dentro de la experiencia que hemos visto, los niños y las niñas y los jóvenes nos dan ejemplo de resiliencia, su nobleza, pero en términos ya de pedagógicos, ¿qué cambios has visto en la actitud de los niños, las niñas, con relación a esa invención, la imaginación, la recuperación de juegos tradicionales? Pues porque han tenido un tanto más de tiempo de desinstitucionalización. Entonces también hay muchos aspectos positivos a partir de la resiliencia y esa capacidad restauradora y de creación de los niños. ¿Qué aprendizajes tú ves en ese campo? Y gracias por tus valiosos aportes. Gracias, Angélica. Sí, definitivamente los niños, niñas y adolescentes, y en mi experiencia, ellos han logrado ver la pandemia como esa oportunidad de generar diferentes alternativas para poderse conocer ellos aún más. Ellos han potencializado mucho el deporte, ellos han potencializado mucho las habilidades sociales, aunque digamos que por tiempo de pandemia no se ha logrado hacer mucho, pero para ellos sí ha sido muy importante el hecho de compartir con sus familias en otro momento. Entonces ellos sí han logrado, digamos, conocerse de diferente manera, replantearse de diferente manera y poder construir diferentes posturas acerca de ellos mismos. Entonces digamos que el hecho de estar en sus casas, el hecho de estar en otros momentos, en otros entornos, les ha brindado a ellos esa capacidad de investigación, esa capacidad de lograr interpretar de otra manera la vida. Para ellos ha sido el hecho de poder compartir también con otros escenarios, para ellos ha sido pues muy importante. Y lo que tú dices, la resiliencia en ellos siempre va a ser un poco más fácil que para nosotros los adultos. Entonces ellos sí han tenido como esa transformación y se han adaptado de forma pues mínimamente adecuada a cómo pues se pueden desarrollar en sus diferentes entornos. Bueno, el tiempo ha llegado a su fin y tenemos, en primer lugar, tenemos que agradecer muchísimo a Adriana esta reflexión que nos ha permitido mirar la complejidad del tema que estamos viviendo actualmente en el mundo. Es un tema que exige de nosotros no solamente reflexión, sino creatividad. Y yo creo que esa es la conclusión más interesante que Adriana nos ha podido dejar. Tenemos un compromiso muy grande frente a los niños, niñas y adolescentes, y en ese trabajo estamos todos involucrados. Muchísimas gracias, Adriana, por la reflexión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Sabemos que el tiempo se ha reducido para el debate, pero esperamos
que este debate siga adelante en estos meses que nos quedan de formación en estos espacios de reflexión que seguimos, que seguiremos, que se siguen enriqueciendo con el aporte de todos.